Saludos de parte del Panda Rojo. Hoy continuamos con la tercera parte de Haciendo Juegos en los 80, una historia escrita por Novaa Escribe. Gracias por escuchar en Red Panda Fix. Capítulo 21, Leyenda del futuro. Una hora más tarde, un soldado formado por toscos bloques de color comenzó a moverse por la pantalla. Cuando pulsó el botón de disparo asignado, salió disparado un solo píxel. En el lado derecho, 3 enemigos compuestos por simples bucles se movían rígidamente de un lado a otro. Cuando Iten intentó hacer avanzar al protagonista, el fondo desplazable produjo inmediatamente graves distorsiones y parpadeos. Incluso el movimiento de los enemigos y de las balas se volvió entrecortado. Geralt frunció ligeramente el ceño mientras observaba todo el proceso de desarrollo de principio a fin. A pesar de sus conocimientos técnicos, había partes que no podía comprender del todo. Pero se dio cuenta de que Iten había implementado una gran cantidad de optimización agresiva. Asimismo, señor Losen. Iten dejó de teclear y se giró para mirar a Geralt. Así es como se ve el juego que quiero crear en la C64. Incluso si se trasladara a una máquina recreativa, solo mejoraría ligeramente. Todavía está lejos del efecto que busco. Las placas arcade más comunes que se encuentran actualmente en el mercado suelen utilizar el procesador Zilog Z80. Esta CPU de 3 a 6 MHz superaba con creces a los procesadores MOS 6510 y 6502 que funcionaban a alrededor de 1 MHz, los chips utilizados en el C64. Geralt reflexionó un rato antes de empezar a buscar soluciones alternativas. ¿Qué tal si reducimos el número de balas? Reducir el número de enemigos y proyectiles, simplificar el fondo, combinar el fondo y el plano medio hasta cierto punto, y luego usar una sola capa desplazable con interrupciones rasterizadas para crear la ilusión. No, señor Losen, Iten negó con la cabeza de inmediato. Sabe que si eso fuera suficiente, no habría venido a pedirle ayuda. Iten cerró el programa y dibujó un boceto preliminar en papel. En su memoria, Contra nunca había sido una persona que transigiera. Fue una obra maestra creada en el momento justo con tecnología de vanguardia. Estados Unidos necesita un partido realmente impactante para recuperar la confianza de los jugadores. La mirada de Geralt se posó en el boceto conceptual, sumamente rudimentario. Tras un largo silencio, miró fijamente a los ojos de Iten y dijo, «Lo entiendo. Dame algo de tiempo». Antes de marcharse, Geralt tomó la iniciativa de extenderle la mano y estrecharla de Iten. Geralt había encontrado de nuevo un camino por el que valía la pena esforzarse y había reavivado su pasión por los videojuegos. Y Iten se había ganado el apoyo de quien podría ser uno de los mejores ingenieros eléctricos del mundo. Esa misma tarde, Sam también regresó de la fábrica subcontratada con buenas noticias. Está decidido. $1,600 por unidad. Si nuestro volumen de envíos aumenta más adelante, el coste se puede reducir aún más. Se veía sumamente emocionado. Sobre todo después de pensar en el asombroso precio de venta al público de $2,500 que Iten le había indicado, Sam sintió que la sangre se le subía a la cabeza. No es de extrañar que Iten nunca se mostrara entusiasmado cuando contaban las monedas en las cajas registradoras. En cambio, siempre suspiraba con la expresión de un padre que mira a un hijo mediocre. Así era como se ganaba dinero de verdad. Tras deducir los gastos de envío y otros gastos varios, aún podrían ganar más de $1,000 por cada máquina. Buen trabajo, Sam, Iten le dio una palmada en el hombro. Vamos a necesitar mucho dinero. Cuanto antes llegue, mejor. Contra sería la clave para reactivar el mercado. También sería la clave para atacar a Nintendo. Ninguna inversión en este proyecto sería excesiva. Al girar la cabeza, la mirada de Iten se posó accidentalmente en una cinta de vídeo de Star Wars que estaba sobre la cama. Espera. Casi me olvido de eso. Sus ojos se iluminaron de repente. Apartando a Sam a un lado, se precipitó a su habitación. Además de cartuchos de juegos, la estantería de Sam estaba repleta de todo tipo de productos de entretenimiento. Por ejemplo, cintas de vídeo de películas. Los dos protagonistas que aparecieron en Contra no eran personajes que Kanemi hubiera inventado de la nada.
Cada uno de ellos tuvo una inspiración en la vida real. Ethan revisó rápidamente las cintas de vídeo y pronto encontró lo que buscaba. Primera Sangre. Estrenada el 22 de octubre de 1982, esta película de acción fue una de las obras que definieron el género de los tipos duros. Al mismo tiempo, le dio al mundo a uno de los héroes de acción más icónicos de la historia, John Rambo. El actor que lo interpretó fue Sylvester Stallone. Sam siguió a Ethan a la habitación y lo observó con curiosidad mientras rebuscaba entre las cintas de vídeo. Mostrando la cinta en su mano, Ethan preguntó, Sam, si quisiera que Stallone promocionara nuestro nuevo juego, ¿cuánto costaría? Sam casi se atraganta con su propia saliva. Stallone. Ethan, es una de las estrellas de acción mejor pagadas de Hollywood. Olvídese de conseguir que promocione un juego, incluso concertar una reunión con él sería difícil. El precio inicial probablemente rondaría los $3 millones, y no hay manera de que acepte respaldar una industria tan despreciada como la de los videojuegos. ¿Tan caro? Ethan chasqueó la lengua sorprendido, aunque después de pensarlo, tenía sentido. Rambo era un personaje tan emblemático que incluso personas de diferentes lugares lo recordaban vívidamente. La influencia de First Blood en todo el mundo era evidente. Esperar que una superestrella de Hollywood promocionara un videojuego había sido, sinceramente, demasiado ingenuo. La última compañía que intentó algo parecido fue Atari, que gastó una fortuna en adquirir la licencia de ET y desde entonces ha quedado eclipsada por la vergüenza. Está bien, olviden lo que dije. Ethan se encogió de hombros y devolvió la cinta de vídeo al estante. Si los honorarios de Rambo por aparecer eran tan elevados, entonces la inspiración para el jugador 2, Arnold, seguramente no sería más barata. Esperar. Ethan se quedó paralizado. Inmediatamente volvió a revisar el estante de arriba abajo, pero no encontró nada. Volviéndose hacia Sam, habló con evidente entusiasmo. Sam, no tienes ninguna película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sam se rascó la cabeza. El nombre le sonaba vagamente familiar. Déjame pensar. Schwarzenegger. Schwar. Ah, ya recuerdo. Rebuscó entre sus preciadas cintas de vídeo y sacó una que tenía escrito Conan el Bárbaro en la portada. Debería ser él, ¿verdad? Creo que es culturista. He oído que en un par de días se estrena una nueva película de Conan protagonizada por él. Ethan tomó la cinta de vídeo y miró el rostro familiar, aunque todavía algo juvenil, que aparecía en la portada. Su corazón dio un vuelco. Stallone ya era una superestrella del cine de acción en la cima de su carrera, pero en 1984 Schwarzenegger aún se encontraba en la etapa ascendente de su carrera como actor. Conan el Bárbaro y Conan el Destructor habían afianzado su imagen de hombre fuerte y musculoso en la mente del público. Pero lo más importante. El 26 de octubre de 1984 iba a estrenarse una película llamada Terminator. Sam, ¿y si quisiera que el señor Schwarzenegger respaldara mi juego? Yo diría que entre $100,000 y $200,000. Tras recibir la respuesta que buscaba, el ánimo de Ethan mejoró de inmediato. Parecía que había encontrado a la celebridad perfecta para Contra. La compatibilidad entre Arnold y Contra fue más que suficiente para causar un gran revuelo en el estancado mercado local de videojuegos, que se había convertido en un pozo de agua muerta. 22. Capítulo 22. La apuesta de Gerald. A principios de junio, el sol brillaba con fuerza en lo alto. Esto era especialmente cierto en California, una región bendecida con abundante sol, donde estar bajo el sol resultaba particularmente insoportable. Sin embargo, una larga fila seguía extendiéndose a la entrada de Gamenova. La pequeña sala de juegos estaba abarrotada. Si Ethan no hubiera restringido el acceso de clientes por motivos de seguridad, la situación habría sido aún peor. Tras 2 días de difusión boca a boca, 1942 se había convertido en un fenómeno de popularidad. Los jugadores de toda la sala de juegos habían descubierto que esas 2 máquinas aparentemente normales en realidad estaban ejecutando un juego completamente nuevo. Además, Ethan había modificado varias máquinas más,
lo que hizo que la cola de espera avanzara mucho más rápido que antes. Afuera, Gerald luchaba por abrirse paso entre la multitud. Por mucho que insistiera en que no se estaba colando, era inútil. Justo cuando parecía que un joven iracundo estaba a punto de golpearlo, Ethan finalmente logró salir a duras penas de la sala de juegos y lo rescató. Señor Lawson, aquí hay demasiado ruido. Busquemos un lugar más tranquilo para hablar. Ante la situación actual, el propio Ethan estaba empapado en sudor. El primer lote de máquinas recreativas salió oficialmente de la línea de producción esta semana, y el contrato de venta inicial con Meyer se firmó hace poco. Este fue su periodo de mayor actividad. El pobre Sam no había tenido ni un solo día libre desde que alquiló esta sala de juegos. Afortunadamente, ganaba casi tanto como Ethan, así que disfrutaba de su trabajo a pesar de la carga laboral. Ethan llevó a Gerald de vuelta al apartamento, donde finalmente pudieron hablar en paz. Ethan, nada podría ser más convincente que tu máquina recreativa. Al diablo con Atari. Gerald parecía haber superado por completo la mala racha que atravesaba. Su rostro irradiaba una nueva ligereza. Como de costumbre, lanzó una maldición contra Atari antes de sacar de su maletín varios documentos y una placa prototipo obviamente soldada a mano. Según sus requisitos, una arquitectura de doble procesador con una CPU de 16 bits y otra de 8 bits, 512 KB de memoria dedicada y memoria de vídeo, además del último chipset de audio YM2151. Ethan aceptó el cartel con sorpresa, visiblemente conmovido. Como cabía esperar de un ingeniero eléctrico de primer nivel, calificado con la máxima puntuación por el panel de evaluación, Gerald ya había logrado, en tan solo medio mes, crear una plataforma de pruebas funcional. Integrar semejante conjunto de hardware de vanguardia en una sola placa requirió mucho más que simplemente soldar los componentes. La cantidad de trabajo de ajuste y compatibilidad que implicó fue asombrosa. Solo un ingeniero como Gerald, alguien que en su día lideró el desarrollo de una consola de videojuegos doméstica completa, podría lograr semejante hazaña. Junto con la placa venía una bolsa entera de chips EEPROM 27256. Cada uno tenía una capacidad de 32 KB y costaba aproximadamente $50. Señor Lawson, esto. Vamos a por todas. Gerald sonrió con una serenidad asombrosa. Consideren esto la última apuesta de mi vida. Si ni siquiera su trabajo puede tener éxito, entonces quizás los videojuegos y yo simplemente no estamos hechos el uno para el otro. Después de ese día, Gerald cerró Videosoft, reunió todos los fondos que le quedaban y reunió todo lo que pudo para que esto sucediera. Para él, esta era su apuesta final, todo o nada. Ethan asintió solemnemente y acercó una silla para que Gerald se sentara. Luego, tomó asiento en la mesa. En lugar de ponerse a escribir código inmediatamente, cogió 8 chips EEPROM 27256 de la caja de chips. La versión arcade Contra de 1987 tenía una capacidad total de 256 KB. Una sola EEPROM de 32 KB no era ni de lejos suficiente para contenerla. Aunque de alguna manera consiguiera invitar al propio Shannon, futuro miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, a que le ayudara, eso no solucionaría el problema. Pero eso no significaba que se hubiera quedado sin opciones. Ethan cogió el soldador de Sam junto con un montón de componentes diversos e inmediatamente se puso a trabajar en el escritorio. Gerald no se marchó. En cambio, se sentó en silencio a un lado, observando cada movimiento. Cuanto más observaba, más asombrado quedaba. ¿Piensas construir tú mismo una placa de expansión? Al ver a Ethan conectar cables en todas direcciones hasta que la cosa parecía una telaraña, finalmente no pudo evitar hablar. Ethan, no recibiste formación formal, ¿verdad? La técnica era simplemente extraña. Era como observar a un artesano veterano que nunca había recibido una formación sistemática, pero que había pasado décadas inmerso en el oficio. Cuanto más miraba Gerald, más le picaban las manos. Simplemente no podía reprimir la inquietud de un verdadero friki. Le arrebató los componentes de las manos a Ethan. 10 minutos después, apareció ante Ethan un tablero impecable y bonito. Timbre.
Ver a un maestro en acción te ha inspirado. Tecnología de hardware más 3. Habilidad adquirida. Experto en enrutamiento de cables, es más probable que logre diseños de cables puente limpios y ordenados al soldar. Hito completado, producir un medio de almacenamiento con una capacidad superior a 64 kB. Recompensa, tecnología de hardware más 5. Uf, el señor Lawson es un verdadero genio. Secándose el sudor, Ethan no pudo evitar elogiarlo sinceramente. El conjunto de chips de almacenamiento que tenía delante, con una capacidad total de 256 kB, era una auténtica obra de arte. Consistía en un circuito de control y 8 chips EEPROM de 32 kB. El principio en el que se basaba era extremadamente ingenioso. La CPU escribiría un valor entre 0 y 7 en el circuito de control, y la placa de expansión cambiaría al chip correspondiente en función de ese valor. En otras palabras, en un momento dado, solo se podía acceder a un chip de 32 kB. Un truco tan ingenioso fue realmente asombroso. Con este dispositivo, la última barrera que se interponía entre él y Contra se había roto por completo. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. El 29 de junio de 1984, Ethan completó todo el trabajo de desarrollo inicial del juego. Solo quedaban las pruebas de errores y la optimización final. Y ese mismo día, junto con Contra, se estrenaba otra obra. Los Ángeles, dentro de una sala de cine. Sam sostenía un cubo de palomitas de maíz y miraba con entusiasmo el póster de la pared. No puedo creer que tengamos la oportunidad de asistir al estreno de Conan el Destructor. Sabía que el propósito de Ethan al venir aquí no era simplemente ver una película, pero aún así, aquella experiencia tan singular lo entusiasmaba enormemente. Durante el último mes, las ventas de máquinas recreativas habían aumentado de forma constante, causando toda una sensación en California. Por cada máquina vendida, obtuvieron más de $1000 de beneficio de Meyer. No era exagerado decir que Tetris y 1942 se habían convertido en dos gallinas de los huevos de oro que ponían huevos de oro a un ritmo frenético. Como resultado, Ethan había amasado una fortuna, y Sam, el inversor ángel que había reconocido su potencial desde el principio, también se había enriquecido considerablemente. Esta enorme afluencia de dinero les había proporcionado el capital necesario para dar un paso más. Y lo que es más importante, les había brindado la oportunidad de conocer a personas que, de otro modo, habrían estado completamente fuera de su alcance. Al entrar en el teatro, la mirada de Ethan se fijó inmediatamente en la corpulenta figura sentada en la primera fila. Sus músculos se marcaban bajo el traje, y su piel bronceada presentaba un distintivo tono rojizo bajo la ajustada tela. Ethan no pudo evitar suspirar. En ese momento, Schwarzenegger conversaba tranquilamente con la persona que estaba a su lado. Su rostro aún conservaba vestigios de juventud, y todavía estaba lejos de la imagen icónica que existía en los recuerdos de Ethan. Si les gustó esta historia, por favor dejen comentarios, reseñas o incluso piedras. Me encantaría leerlos. 23. Capítulo 23, el interés de Arnold. En cuanto a Conan el Destructor, esta película de acción y fantasía, a Ethan le resultaba difícil juzgar su calidad objetivamente porque estaba familiarizado con las películas futuristas de alta tecnología. Sin embargo, sí recordaba algo de la propiedad intelectual de Conan. En el futuro, parecía existir una desarrolladora llamada Funcom que había adaptado el Conan el Bárbaro original a un juego de supervivencia multijugador en línea. Desafortunadamente, el equipo de desarrollo no le dedicó mucho empeño, lo que dio como resultado un juego que recibió críticas bastante mediocres. A su lado, Sam observaba con gran entusiasmo. Este tipo de temas le apasionaban. Cuando Conan blandió su espada y cortó sin esfuerzo a la caballería que cargaba como si estuviera cortando verduras, Sam no pudo evitar apretar el puño y vitorear en silencio. En cuanto a Ethan, su atención se había centrado por completo en la imagen juvenil del futuro Arnold en la pantalla, que no vestía más que un par de pantalones cortos. Comenzaron a aparecer los créditos finales. Sam se puso de pie antes que nadie y aplaudió con entusiasmo. Su comportamiento llamativo atrajo, naturalmente,
la atención de todos a su alrededor, incluido el propio Arnold Schwarzenegger, que estaba sentado en la primera fila. Tras haber completado su transición de Mr. Olympia a estrella de cine, el hombre se encontraba rodeado de periodistas, productores y admiradores. Ethan apenas logró abrirse paso entre la multitud. La invitación que había pagado no le bastó para tener una conversación a solas con Schwarzenegger. Tras esperar bastante tiempo, él y Sam finalmente lograron abrirse paso hasta el círculo íntimo. Aprovechando una breve pausa en la conversación, Ethan se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Señor Schwarzenegger, felicidades por el estreno de su película. Su actuación fue incluso mejor que en Conan el Bárbaro. Gracias. Schwarzenegger miró a Ethan y a Sam antes de devolverles una sonrisa cortés. Señor Schwarzenegger, soy desarrollador de videojuegos y estamos buscando una voz de tipo duro excepcional para nuestro juego. ¿Le interesaría saber más al respecto? Al oír las palabras de Ethan, Schwarzenegger, que estaba a punto de apartar la mirada, se detuvo. Levantó ligeramente una ceja, dejando entrever un atisbo de interés. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? Ethan abrió rápidamente su maletín y sacó varias ilustraciones conceptuales que mostraban a dos soldados curtidos luchando codo con codo. Pero antes de que pudiera empezar a presentarlos, un hombre de mediana edad, impecablemente arreglado, se interpuso repentinamente entre ellos como una pared. La placa con su nombre en el pecho lo identificaba. Gerente Dave. Lo siento, jovencito. Su voz era suave, pero transmitía una firmeza inconfundible. Arnold se encuentra en una etapa crucial de su carrera. Debe abordar cualquier oportunidad comercial con la máxima cautela. Dave examinó a Ethan de arriba abajo. Aunque no dijo nada directamente, Ethan pudo percibir claramente la desconfianza que emanaba de él debido a su edad. Videojuegos. Con todo respeto, si has prestado atención a las noticias, deberías saber exactamente en qué estado se encuentra la industria de los videojuegos en este momento. Atari enterró millones de cartuchos de videojuegos en un vertedero de Nuevo México. Quieren que el nombre de Arnold se asocie con esas cajas de plástico que pronto quedarán obsoletas. Eso no le haría ningún bien a su carrera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sus palabras fueron duras, pero no irrazonables. Desde la perspectiva de alguien que vive en una época en la que el consenso general era que los videojuegos están muertos, promocionar un videojuego era prácticamente el fin de una carrera profesional. Era la última comida antes de la ejecución, un camino que solo elegirían las celebridades en decadencia a punto de abandonar la industria. El ambiente se tornó frío al instante. Los espectadores mostraron expresiones que iban desde la sorpresa hasta la burla. Antes de que Ethan pudiera responder, Sam fue el primero en perder los estribos. No le importaba la influencia de Dave. Si alguien se atrevía a insultar los videojuegos delante de él, le replicaba aunque no tuviera argumentos sólidos. No somos Atari. Tetris se ha vendido en todos los salones recreativos de California. ¿Acaso todos esos jugadores son falsos o algo así? Lo siento, nosotros. El entrenador estaba a punto de continuar cuando una mano poderosa se posó repentinamente sobre su hombro. La mirada de Arnold se posó en Ethan. Había captado perfectamente el punto clave de lo que el joven había dicho. Un juego con un héroe tipo duro. ¿Qué clase de juego es este? Un soldado salvando el mundo, señor Schwarzenegger, dijo Ethan sonriendo. Como el personaje de Rambo que interpreta el señor Stallone. Rambo. Arnold repitió la palabra. Como colega estrella de cine, naturalmente conocía al extraordinario Sylvester Stallone. No era exagerado decir que Stallone era el símbolo por excelencia de las películas de acción de los años 80. Además, era exactamente lo que Arnold, que apenas comenzaba a hacerse un nombre, aspiraba a ser. El gerente frunció el ceño. Intuía que la actitud de Arnold había empezado a suavizarse, y eso no era buena señal. Como su representante, no deseaba que Arnold se involucrara en una industria de videojuegos que pendía de un hilo. Joven, los videojuegos no son películas. Con esos gráficos tan rudimentarios, simplemente no hay comparación con lo que pueden lograr las películas.
Atacó directamente la mayor debilidad de los videojuegos de aquella época. Lo llamas tipo duro, pero una vez que esté en el juego, no será solo un montón de píxeles en movimiento. Al oír eso, Ethan y Sam intercambiaron una mirada, conteniendo a duras penas la risa. Sam ya había jugado la demo del juego en la que Ethan había invertido incontables horas de desarrollo. Sabía perfectamente qué clase de monstruo era. Ethan metió la mano en la bolsa que llevaba colgada al hombro y sacó una extraña placa de circuitos repleta de componentes electrónicos. Señor Schwarzenegger, si encontramos una pantalla, puede probarlo usted mismo ahora mismo. Arnold observó con sorpresa la expresión segura de Ethan. Por alguna razón, su instinto le decía que esta podría ser una oportunidad que valiera la pena. Tras pensarlo un instante, simplemente señaló la pantalla que tenía detrás. Una pantalla. Esta pantalla de proyección debería ser lo suficientemente grande, ¿no? El teatro profesional en el que se encontraban ya estaba equipado con un gran proyector de vídeo. Además de proyectar rollos de película, también admitía, naturalmente, entrada de vídeo compuesto estándar. Todos los presentes se miraron entre sí con asombro. Ninguno esperaba que Arnold estuviera realmente interesado en la propuesta. Arnold, más tarde todavía tienes esa reunión con Fox. El gerente estaba visiblemente ansioso y, sin querer, dejó pasar el horario de hoy. Dame solo 10 minutos. Su tono no dejaba lugar a dudas mientras asentía con la cabeza hacia Ethan. Lo haremos aquí mismo. 10 minutos era el tiempo que podía permitirse. Más importante aún, cuando se trataba de algo desconocido, incluso si finalmente optaba por no cooperar, tomarse el tiempo para comprenderlo no era una mala idea. Ethan le entregó el panel de control del prototipo a Arnold y conectó el cable de vídeo al proyector. La pantalla parpadeó varias veces. En el centro aparecía un título estilizado. Contra. Si les gusta esta historia, por favor dejen comentarios, reseñas o incluso piedras, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin lectores. Capítulos adicionales por 200 piedras. 24. Capítulo 24, éxito en la demostración. Los espectadores que inicialmente planeaban marcharse pronto se dieron cuenta de que algo entretenido estaba a punto de suceder. Muchos de ellos regresaron a sus asientos. Debajo del título estilizado, los dos protagonistas estaban de espaldas el uno al otro, cada uno vistiendo solo una camiseta sin mangas ajustadas sobre sus abultados músculos. El jugador 1, de cabello rubio, llevaba el pelo muy corto y un cigarrillo azul colgando de la boca. Aunque sus ojos estaban representados con píxeles de baja resolución, transmitían una mirada inconfundible de determinación. En el instante en que vio ese rostro, el propio Arnold, que sostenía el panel de control, se quedó paralizado por un momento. Estaba claramente inspirado en su propia apariencia, solo que con un aura de tipo duro aún más marcada. En cuanto al personaje del jugador 2 que estaba detrás de él, con su característico pelo largo y rizado y sus rasgos faciales, se mirara como se mirara, era inconfundiblemente Rambo, el icónico personaje interpretado por Stallone. Arnold, solo es una portada. Cualquier juego puede hacer eso. El gerente temía que Arnold se dejara influenciar por semejante halago y tomara una decisión impulsiva, por lo que se lo recordó deliberadamente. La portada no era más que una ilustración estática de píxeles. Contratar a un artista, invertir un poco de dinero y se podría haber terminado en un abrir y cerrar de ojos. Incluso E.T., el extraterrestre, tenía una ilustración muy realista de E.T. en su portada, pero ¿cómo era realmente el juego en sí? Entiendo. Arnold asintió y volvió a centrar su atención en el partido. Dado que la placa prototipo aún no se había instalado en una máquina recreativa, Ethan solo la había equipado con un panel de control de prueba, lo que permitía únicamente el juego en modo individual. Al observar las funciones de los botones, etiquetadas con lápiz en el panel, Arnold pulsó el botón de inicio. Con todos esperando ansiosamente para ver el espectáculo, el juego comenzó oficialmente. El protagonista saltó de un helicóptero, dando volteretas en el aire antes de aterrizar en tierra. En el cielo nocturno, completamente oscuro, las estrellas centelleaban con intensidad.
bajo el cielo estrellado se divisaban lejanas cadenas montañosas y, más cerca, una selva que servía de telón de fondo. Los espectadores, que solo se habían quedado para presenciar el espectáculo, guardaron silencio de repente. Incluso el agua de abajo brillaba con ondulaciones animadas. Nunca antes habían visto imágenes como estas en un videojuego. Esto es algo que un videojuego puede hacer realmente. Entre los presentes se encontraba claramente un veterano de la industria de los videojuegos, que miraba la imagen proyectada con total incredulidad. Observó cómo Arnold movía al personaje, solo para ver cómo el protagonista, dibujado con exquisitez, se transformaba en una animación fluida y fluida. Animación de sprites. ¿Cómo fue esto posible? Incluso el gerente, que se había mantenido pesimista todo el tiempo, guardó silencio. Cualquier persona capaz de convertirse en gestor de talentos poseía, naturalmente, un agudo sentido para los negocios. Solo con esa primera impresión, ya se había dado cuenta de que la situación era muy diferente de lo que había imaginado. Este juego podría no tener nada que ver con la basura industrial producida en masa que Atari había estado fabricando. Arnold pulsó los botones con evidente interés, familiarizándose con los controles. Cada vez que se pulsaba un botón, se obtenía una respuesta visual inmediata. Sobre todo porque el protagonista se parecía mucho a él tanto en apariencia como en físico, la sensación de inmersión que experimentó mientras jugaba fue increíblemente fuerte. El cañón del arma se mueve. Incluso puede apuntar en diagonal. Increíble. Para aquella época, la grabación en 8 direcciones ya era una tecnología asombrosamente avanzada. Incluso en la versión híbrida de ítem de 1942, disparar solo era posible en una única dirección. Pero en contra, dependiendo de las acciones del jugador, el arma podía apuntar libremente hacia arriba, izquierda, derecha y hacia las 4 direcciones diagonales. Al presionar hacia abajo, el personaje también quedaba tumbado. Ya fuera saltando, gateando o moviéndose, cada acción tenía su propia animación de personaje correspondiente, que mostraba claramente el movimiento de las piernas del protagonista. Pero esto era solo el principio. Gracias a la placa prototipo que Gerard había preparado, con una memoria RAM y de vídeo que superaba con creces la de las placas arcade contemporáneas, Iten había podido dar rienda suelta a su creatividad durante el desarrollo. Podrían aparecer hasta 64 objetos activos en pantalla simultáneamente. Esta ventaja permitió a Contra mostrar un gran número de balas y enemigos en pantalla al mismo tiempo. Tras avanzar apenas unos pasos, apareció el primer enemigo, que cargaba contra Arnold. Cuando el público vio que incluso el enemigo común y corriente tenía su propia animación fluida, el veterano de los videojuegos no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Incluso los enemigos de relleno tienen animaciones completas. Rat-tat-tat-tat. Varias balas salieron disparadas, acribillando instantáneamente al enemigo a balazos. Arnold tenía una expresión de puro asombro. Nunca antes había experimentado algo así. Fue una experiencia totalmente distinta a ver una película. El nivel de inmersión era tan intenso que sentía como si él mismo se hubiera infiltrado en la fortaleza enemiga. Señor Schwarzenegger, rápido. Dispare a ese objeto. Mejorará su arma. Los agudos ojos de Sam divisaron el potenciador que flotaba en el aire y gritó apresuradamente. En cuanto probó la demo, reconoció la mecánica. Iten claramente había traído el mismo sistema de potenciadores que había usado en 1942. Entiendo. Sin perder una palabra, Arnold levantó inmediatamente el arma y disparó varios tiros al aire. Tras ser derribado el objeto, este dejó caer un icono marcado con la letra M. Arnold arqueó una ceja. Si existía algún arma representada por la letra M, sin duda debía ser el símbolo por excelencia de un tipo duro. Ametralladora. En el instante en que la tomó, el arma en manos del protagonista cambió drásticamente. Los disparos, inicialmente intermitentes, se convirtieron instantáneamente en una lluvia continua de balas, con un denso fuego de supresión que inmovilizó a los enemigos que aparecían por primera vez. Por desgracia, Arnold no tenía tanta experiencia como Sam. Unos minutos después, acabó cayendo ante el primer miniboss.
Frente al muro de los suspiros, construido enteramente con extraña maquinaria alienígena, Arnold experimentó por primera vez una profunda sensación de impotencia. ¡Qué lástima! Si no hubiera pasado por alto esa mejora de velocidad de ataque antes, creo que podría haberlo vencido. Solo podía atribuir la derrota a sus propios errores. Como dice el refrán, los principiantes observan la emoción, los expertos ven la habilidad. Pero Contra realmente tenía ambas cosas. Resultaba lo suficientemente emocionante para los jugadores ocasionales, pero a la vez lo suficientemente elaborado como para que los expertos lo apreciaran. Sencillamente, no parecía un juego que debiera existir en 1984. Dave le dirigió a Ethan otra mirada larga y seria en silencio. Le costaba creer que semejante obra pudiera haber sido creada por aquel joven que tenía delante, que apenas aparentaba tener 20 años. Originalmente, él pensaba que los videojuegos continuarían su espiral descendente hasta desaparecer finalmente en el río de la historia. Pero Contra. Era como si hubiera atravesado incontables mundos, traído de un futuro donde los videojuegos realmente habían triunfado. Señor Ethan. Me disculpo por mi juicio precipitado anterior. Esto es, sencillamente, un milagro increíble. Incluso la persona más torpe debería haberse dado cuenta a estas alturas de cuál era la opción correcta. Dave se volvió hacia Arnold. Arnold, creo que esto. Tenemos que aceptar este respaldo sí o sí. Arnold lo interrumpió, con una expresión seria. Cine absoluto. Si te gusta esta historia, por favor deja algunos comentarios, reseñas o incluso piedras, es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin lectores. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a 10 reseñas. Y si quieres apoyar esta historia y leer algunos capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Por ahora solo tiene unos pocos capítulos adelantados, pero la actualizaré pronto. 25. Capítulo 25, la decisión de Arnold. Arnold sabía perfectamente cuál era la situación ahora. La situación había dado un giro completo. Ya no era Ethan quien necesitaba que él promocionara el juego, sino que era él quien necesitaba luchar por la oportunidad de convertirse en su imagen. Regresó al menú principal, deteniendo su mirada en el personaje Rambo asignado al jugador 2. Comparado con Sylvester Stallone, una superestrella mundial de primer nivel, él mismo no era más que un don nadie desconocido. La saga de Conan el Bárbaro sin duda le permitió establecer su propio estilo en la gran pantalla, pero eso fue todo. Aunque en The Terminator, dirigida por el igualmente inexperto James Cameron, había interpretado al importante personaje del T-800, aún estaba por verse si la película se convertiría en el punto de inflexión de su carrera como actor. Si quería convertirse en una superestrella como Stallone, la transición a las películas de acción era claramente un camino inevitable. Soltó un largo suspiro y soltó lentamente los controles. Esto es prácticamente como una increíble película de acción y ciencia ficción, solo que yo tengo el control de todo. Gracias, señor Schwarzenegger. Ethan sonrió. Hacía tiempo que esperaba esa reacción. Aunque Contra se hubiera lanzado en 1987, seguiría siendo un juego que definiría a toda una generación. Para los jugadores de esta época, ver Contra por primera vez fue tan impactante como la primera vez que él mismo vio GTA en su vida anterior. Señor Schwarzenegger, esperamos que este juego pueda lograr lo que hacen sus protagonistas, cambiar el rumbo y salvar una industria de videojuegos que está al borde del colapso. Definitivamente puede ser. Arnold no tenía la menor duda. Dave, tenemos que hablar seriamente con Ethan. Su agente, Dave, asintió levemente. Comprendió perfectamente lo que Arnold quería decir. Ya habían concertado una reunión de negocios con 20th Century Fox para ese mismo día. A juzgar por la situación, Arnold tenía la intención de posponer esa reunión y discutir primero esta oportunidad única en la vida. De acuerdo, me pondré en contacto con Fox. Señor Schwarzenegger, lo interrumpió Ethan, podemos intercambiar información de contacto. No quiero que mis asuntos interfieran con sus otros negocios. Ethan retiró la placa de circuito del proyector y comenzó a recoger sus cosas.
Nuestro estudio está aquí mismo en Los Ángeles. Tendremos muchas oportunidades de vernos. Además, también necesitaré un poco de tiempo para preparar tus honorarios por patrocinio. En el momento justo, Ethan se agachó deliberadamente, colocándose en una posición de desventaja y dejando a Arnold y a su agente intercambiando miradas atónitas. Ese mismo día, una leyenda urbana comenzó a extenderse por las calles de Los Ángeles. Según los rumores, pronto se lanzará un juego legendario llamado Contra. Se decía que sus gráficos eran tan impresionantes como los de una película, y su jugabilidad superaba a la del recientemente popular 1942. Incluso la estrella emergente de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, lo había elogiado sin reservas. Sin embargo, por mucho que los periodistas lo persiguieran e interrogaran sin descanso, el joven tipo duro insistía obstinadamente en que no sabía nada al respecto. Como si realmente no fuera más que un absurdo rumor urbano. Ethan, dime la verdad. Ese Contra del que todo el mundo habla afuera, ¿tiene algo que ver contigo? Al otro lado del teléfono, la voz de Meyer estaba llena de urgencia. No era solo él. Casi todos los distribuidores de máquinas recreativas de California habían pasado los 2 últimos días trabajando sin descanso para localizar al legendario Contra. Ha causado tanto revuelo. Ni siquiera Ethan esperaba que la historia se difundiera tan ampliamente. En una época anterior al auge de Internet, la información no viajaba muy rápido. Sin embargo, gracias a los comentarios de los espectadores que habían presenciado toda la manifestación, la historia se había extendido por toda la costa oeste. Eso le ahorró la molestia de hacer cualquier tipo de marketing. Así que realmente es tu nuevo juego. Meyer se llenó de energía al instante. Durante este periodo, aparte del propio Ethan como desarrollador, la persona que más dinero había ganado con los videojuegos fue Meyer, el distribuidor. Las máquinas compradas por $2.500 podían revenderse inmediatamente por $3.000 o incluso más, y la demanda seguía superando con creces la oferta. El precio que Ethan le había dado originalmente ahora parecía razonable. Por supuesto, parte de ello se debía a que Meyer había estandarizado todas las máquinas con mecanismos de monedas de $1 por partida. Incluso después de cuadruplicar el precio de una sola sesión de juego, el entusiasmo de los jugadores no había disminuido en lo más mínimo. Las salas de juegos recreativos, que antes estaban en decadencia, ahora tenían largas colas todos los días, mientras que los dueños buscaban frenéticamente proveedores por todas partes. Sin embargo, tras buscar por todo Estados Unidos, solo Silicon Oasis tenía existencias, e incluso así, los pedidos debían reservarse con antelación. Ethan bostezó mientras seguía optimizando el software de su ordenador, respondiendo con indiferencia. Así es. Nos estamos preparando para comenzar la producción en los próximos días. Ethan. La voz de Meyer se elevó repentinamente de tono. El auricular del teléfono, que ya estaba distorsionado, crujió inmediatamente con una fuerte estática. Por favor, es absolutamente necesario que firme un acuerdo de distribución con nosotros. Meyer finalmente lo había descubierto. Mientras se aferrara firmemente a Ethan, podría jubilarse cómodamente en tan solo unos años. Las salas de juegos recreativos de todo Estados Unidos estaban pendientes de Ethan. Cada nuevo envío era arrebatado antes incluso de que llegara al almacén. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que podían subir los precios como quisieran, incluso duplicarlos de nuevo, y aún así no faltarían compradores deseosos de adquirirlos. Lamentablemente, el acuerdo con Ethan no le permitía aumentar más el precio. Por supuesto, señor Meyer. Un placer trabajar con usted. Ethan asintió mientras aceptaba con indiferencia la hoja de presupuesto que Sam le entregaba. El precio estimado actual es de $4.000 por máquina, con un pago por adelantado del 30%. Sin problema. Meyer se quedó visiblemente conmocionado por la asombrosa cita. Un precio mayorista de $4.000 por máquina. ¿Qué clase de concepto era ese? Esto significaba que una sola máquina costaba tanto como 3 o 4 máquinas recreativas de Pac-Man.
El precio de tan solo 2 máquinas era suficiente para equipar completamente una pequeña sala de juegos recreativos. A menos que este nuevo juego realmente justifique ese precio. A menos que realmente pudiera generar suficientes ingresos para que los dueños de las salas de juegos recuperaran una inversión tan grande. De lo contrario, ponerle este precio sería un suicidio. Ethan, ¿tienes un prototipo disponible ahora? Yo, creo que primero necesito inspeccionarlo. Por supuesto. El mismo sitio de siempre. Ethan colgó el teléfono y centró su atención en la hoja de presupuestos que tenía en las manos. No es que quisiera cobrar un precio tan desorbitado. Los costes de producción simplemente se negaban a bajar. Cuando Lozen desarrolló la placa prototipo, no escatimó en gastos, eligiendo los mejores componentes disponibles para todo. Incluso después de haber realizado optimizaciones posteriores y haber reducido algunas especificaciones innecesarias, no habían logrado ahorrar mucho. El soporte de almacenamiento de 256 KB por sí solo ya costaba varios cientos de dólares. Si se suman todos los gastos de ingeniería puntuales y diversos, era imposible repartir esos costes sin cobrar varios miles de dólares por máquina. Ah, claro, Sam. Salió algo del registro de la empresa que te pedí que gestionaras. Ethan dejó la cita a un lado, recordando otro asunto importante. Ahora que sus máquinas recreativas se vendían por todo el país, enormes cantidades de dinero circulaban diariamente entre el fabricante subcontratado y Silicon Oasis. Su pequeña sala de juegos obviamente ya no era capaz de manejar operaciones de esa magnitud. Sam sonrió y sacó un juego de documentos. Eran los documentos de registro de Game Nova Entertainment, Nova Entertainment. 26. Capítulo 26, Función de guardado. Meyer llegó al apartamento lo más rápido posible. Ethan comprendía su cautela. Un precio mayorista de $4.000 no era algo que ningún distribuidor de máquinas recreativas pudiera aceptar a la ligera. Sobre todo Meyer, un hombre de negocios excepcionalmente prudente, que jamás se arriesgaría a realizar un pedido sin antes ver el prototipo con sus propios ojos. Ethan, es este contra. En el instante en que cruzó la puerta, vio el objeto que había estado esperando con tanta impaciencia. Es evidente que el mueble había sido fabricado artesanalmente por Ethan y su equipo, y varios bocetos de diseño estaban esparcidos desordenadamente sobre una mesa baja cercana. Así es. Pero hemos tenido poco tiempo, así que todavía no hemos finalizado el diseño del mueble. Ethan asintió, cogió uno de los bocetos con disimulo y se lo entregó a Meyer. Meyer echó un vistazo. Representaba a un tipo musculoso y rudo que vestía una camiseta sin mangas y llevaba una diadema negra atada alrededor de la frente. Una sola mirada a esos ojos penetrantes y afilados bastaba para darse cuenta de que no era alguien con quien meterse. Debajo del hombre musculoso se leían las grandes letras que formaban la palabra contra. La letra se había sido estilizada en forma de llamas ardientes, lo que le daba un aspecto especialmente moderno. Cuanto más miraba Meyer el rostro del hombre, más familiar le resultaba. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Arnold Schwarzenegger. Así que los rumores son ciertos. En las calles corría el rumor de que Schwarzenegger, recién salido de protagonizar Conan en El Destructor, se estaba preparando para promocionar un videojuego. Al principio, todos lo habían descartado como nada más que un chisme del mundo del espectáculo. Pero con el paso del tiempo, la historia se fue volviendo cada vez más detallada y convincente, e incluso había personas que describían vívidamente lo que supuestamente había sucedido. Esto había dejado a los fans de Schwarzenegger profundamente preocupados. Al fin y al cabo, todo el mundo conocía el estado en el que se encontraba la industria de los videojuegos. Dicho sin rodeos, respaldar un videojuego en ese momento significaba anteponer el dinero a la reputación y oponerse a la opinión pública. Tomar una decisión así cuando su carrera estaba en ascenso era prácticamente cavar su propia tumba. Así es. A Ethan no le importaba en lo más mínimo y lo admitía abiertamente. Ya hemos firmado un acuerdo de patrocinio con Arnold Schwarzenegger. No continuó con el tema, sino que encendió contra e hizo una señal a Meyer para que comenzara a jugar. Meyer se consideraba un distribuidor de máquinas recreativas de éxito.
Había optado por subirse a la ola durante la época dorada de los videojuegos y, en tan solo unos años, se convirtió en uno de los mayores distribuidores de máquinas recreativas de California. Había visto innumerables máquinas recreativas. Prácticamente todas las máquinas recreativas del mundo. Pero nunca había visto nada parecido a Contra. Era como un juego del futuro. Desde sus gráficos hasta su diseño de juego, cada elemento estaba extraordinariamente refinado, casi perfecto. Meyer se dio cuenta de que le temblaban ligeramente las manos. Ethan, puedo pagar un depósito del 50%, siempre y cuando podamos firmar oficialmente un acuerdo de suministro. Meyer era un hombre de negocios con experiencia. Durante su sesión de juego de hace un momento, ya había estimado el coste del hardware de la máquina. Al precio actual, Ethan obtendría una ganancia neta de bastante más de $1000 por cada mueble vendido. Pero a Meyer no le importó en absoluto. Porque aún así, el margen de beneficio que le quedaría sería de unos cientos de dólares, lo cual ya era bastante elevado. Gracias a la increíble calidad de Contra, las negociaciones comerciales no encontraron ningún obstáculo. Sin embargo, una vez que se ultimaron todos los detalles, Meyer no se marchó. En cambio, se quedó mirando la máquina que tenía delante durante un buen rato antes de hablar de repente. Ethan, ¿cuántas fases tiene Contra en total? Ethan arqueó ligeramente una ceja, sorprendido por la aguda percepción de Meyer. Las máquinas recreativas eran diferentes de las consolas domésticas. Sus ingresos estaban estrechamente ligados a la frecuencia de inserción de monedas y a la duración de cada sesión de juego. A diferencia de Tetris, Contra era un juego narrativo compuesto por múltiples fases. Para que un jugador promedio lo complete de principio a fin, le tomaría al menos media hora, si no una hora completa. 8 fases en total, más un jefe final. Eso es demasiado largo. Meyer frunció ligeramente el ceño. No es que pensara que un partido largo fuera malo. Desde un punto de vista comercial, simplemente suponía una desventaja. Ethan, las máquinas recreativas no son consolas domésticas. La mayoría de la gente no tiene tanto tiempo libre para dedicarle a jugar. A diferencia del Tetris, donde los jugadores podían simplemente abandonar la partida si surgía algún problema y comenzar una nueva más tarde. Si tenían que abandonar Contra a la mitad, la próxima vez que jugaran tendrían que empezar de nuevo. Eso iría minando gradualmente el entusiasmo de los jugadores. ¿Te refieres a desarrollar un sistema de guardado para máquinas recreativas? Ethan comprendió de inmediato lo que Meyer quería decir y se acarició la barbilla pensativamente. Muy pronto, dio con una solución excepcionalmente adecuada. Lo entiendo. Solo espera mis buenas noticias. Al oír una respuesta tan directa, Meyer se quedó momentáneamente atónito, pero no dijo nada más. Ante una máquina de imprimir dinero todopoderosa, solo había una cosa que debía hacer. Confianza. Esa noche, después de que Sam regresara de ver la máquina recreativa, escuchó la explicación de Ethan y se rascó la cabeza. Un sistema de guardado. En una máquina recreativa. Me estás tomando el pelo. Nadie entendía mejor que Sam, que atendía la sala de juegos todos los días, cuánta gente utilizaba una sola máquina recreativa a diario. Esa querida máquina Tetris original suya. Suspiro. Si quisieras almacenar datos de cada jugador, ¿cuánto espacio de almacenamiento necesitarías? Tienes razón, Sam. Ethan no negó ese punto. Pero no tenía intención de utilizar un sistema de guardado moderno. Le dio una palmada en el hombro a Sam, entró directamente en su habitación y comenzó a rebuscar entre su colección de cartuchos de videojuegos. Cabe destacar que la colección de Sam era impresionantemente completa. Incluso apretó los dientes y compró varios juegos lanzados después del colapso de Atari. Ethan encontró un cartucho etiquetado como Isla de la Supervivencia en el estante. Era un juego lanzado en 1983, justo el año anterior. Esto es mío. Incluso Sam se quedó mirando fijamente la carátula del cartucho durante varios instantes. Desde el accidente de Atari, jugaba a videojuegos con mucha menos frecuencia. Para él, comprar cartuchos de juegos a menudo se había convertido en nada más que un hábito de coleccionismo.
¿Qué tiene de especial este juego? No me lo digas. Así es. Ethan asintió con la cabeza mientras lo insertaba en la Atari 2600. Este juego tiene función de guardado. Pero, ¿cómo es posible? Esta máquina no tiene ningún dispositivo de almacenamiento con capacidad de escritura. Sam, que era una especie de entusiasta de la tecnología autodidacta, detectó el problema de inmediato. La Atari 2600 no era una computadora. Sencillamente, no tenía capacidad para escribir datos. Por supuesto que no. Por eso no guardaron los datos de guardado dentro de la consola. Ethan sonrió mientras navegaba por el juego hasta la opción cargar. En la pantalla aparecían las palabras, introducir código, solicitando al jugador que introdujera los datos. Debajo había 2 filas de campos de entrada, con un total de 12 dígitos. Almacenaban el archivo de guardado dentro del cerebro del jugador. Si te gusta esta historia, por favor deja algunos comentarios, reseñas o incluso piedras. Es muy aburrido publicar nuevos capítulos sin lectores. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a las 200 piedras. Y si quieres apoyar esta historia y leer algunos capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, por ahora solo hay unos pocos capítulos por delante. 27. Si no estás escuchando esto en Red Panda Fix estás perdiendo el tiempo. Capítulo 27, Fiebre contra. Gracias a la demostración de Ethan, Sam comprendió rápidamente lo que significaba realmente este sistema denominado guardado de contraseña. Cada vez que el jugador guardaba la partida, el juego generaba una secuencia de números. Siempre y cuando introdujeran ese código misterioso la próxima vez que jugaran, volverían al estado anterior de su partida. Mierda, este diseño es absolutamente genial. Ahora que entendía cómo funcionaba, Sam comprendió perfectamente lo que Ethan pretendía hacer. Con tan solo añadir una función de codificación al software, el juego podría incorporar una función de guardado sin aumentar el coste del hardware ni un solo céntimo. Ethan volvió a su ordenador y se sentó, comenzando con los preparativos necesarios. En aquella época, implementar la función de guardar partidas era extremadamente difícil. La primera empresa en lograrlo de verdad fue Nintendo, que en ese momento se estaba preparando al otro lado del Pacífico. Lanzarían un periférico de unidad de disco para la Famicom capaz de leer disquetes. Solo después de eso se generalizó el uso de las consolas domésticas para guardar datos. Y el primer juego en utilizar ese sistema fue The Legend of Zelda. Al pensar en esto, la sensación de urgencia en el corazón de Ethan se hizo aún más fuerte. Frente a un oponente tan abrumadoramente poderoso como Nintendo, el capital que poseía en ese momento no era ni mucho menos suficiente. Por suerte, contra no era The Legend of Zelda. Tenía muy pocos datos que guardar. Solo la fase actual, las vidas restantes y el estado del arma. Precisamente por eso fue posible un sistema para guardar contraseñas. Julio, Nuevo México. Ojalá tuviera unos músculos tan increíbles como los de Arnold. John, ya has visto Conan el Bárbaro 5 veces. 5 veces. Solo una vez más, Mike. Lo juro. Dentro de un pequeño apartamento, 2 jóvenes discutían acaloradamente. Un viejo televisor estaba frente a ellos, reproduciendo en ese momento el comienzo de Conan el Bárbaro. Dentro del estrecho apartamento, ese televisor de segunda mano era una de las pocas formas de entretenimiento que poseían. Pero eran 2. Y solo un televisor. Como resultado, casi a diario surgían discusiones sobre quién podía usarlo. Las venas de la frente de Mike se hincharon y sus sienes palpitaron. Miró con furia el televisor, deseando poder arrancar la cinta VHS de Conan el Bárbaro y hacerla añicos. Maldita sea. Mike admitió que la película le había resultado muy entretenida la primera vez que la vio. Pero 5 veces. Desde esta mañana hasta ahora, John la ha visto 5 veces completas. Escucha, John. Sé que te gusta Arnold, pero necesito ver la tele. Por favor, vete a mirar uno de sus pósteres y sigue fantaseando. Ignorando las protestas de John, Mike detuvo la cinta a la fuerza, desconectó la videograbadora y volvió a sintonizar los canales de televisión abierta.
Giró el dial varias veces, buscando algo que le interesara. Antes incluso de que hubiera cambiado de canal, una explosión de música sintetizada llena de energía resonó repentinamente en los altavoces. Su ritmo vertiginoso y su potente cadencia captaron inmediatamente su atención, haciendo que dejara de cambiar de canal. Pero en el momento en que reconoció a la persona en la pantalla, se arrepintió inmediatamente. En el centro de la pantalla se encontraba nada menos que Arnold Schwarzenegger, el ídolo de John. Sostenía una ametralladora en sus manos, vestido con equipo de combate de las fuerzas especiales, con toda la apariencia de un imponente héroe de acción. A medida que la música se volvía cada vez más intensa, la cámara cambió de posición, revelando una horda de grotescos monstruos alienígenas. Sin el más mínimo rastro de miedo, Arnold encarnó al tipo duro perfecto, alzando su ametralladora y abriendo fuego. Entonces la escena cambió repentinamente. Los gráficos se transformaron en pixel art y la perspectiva cambió a una vista 2D de desplazamiento lateral. Se trataba de imágenes reales del juego Contra. El enorme título apareció en el centro de la pantalla, con la letra C llameante ardiendo con intensidad. Después vino la información de lanzamiento del juego y las palabras Game Nova Entertainment. El breve anuncio publicitario terminó casi inmediatamente después. La mano de Mike, que estaba a punto de cambiar de canal, se quedó congelada en el aire. Miró hacia John. John le devolvió la mirada con la misma expresión de asombro. Los dos simplemente se quedaron mirando el uno al otro. Un videojuego. Arnold realmente promocionó un videojuego. John tragó saliva con dificultad. Al vivir en Nuevo México, habían presenciado personalmente cómo Atari enterraba enormes cantidades de cartuchos de juegos sin vender en el vertedero de Alamogordo. Con el mercado de los videojuegos reducido en más del 97%, John simplemente no podía entender por qué el hombre al que más admiraba promocionaría un videojuego. Mientras Arnold siguiera haciendo películas y construyendo su carrera de forma constante gracias a su talento, tenía la certeza de convertirse en la próxima gran superestrella del cine de acción. John bajó la mirada hacia sus propios brazos delgados. Una vez más, la magnífica imagen física de Arnold apareció en su mente. Ojalá pudiera tener un cuerpo como el de su ídolo. Pero entre sus exigentes estudios y su trabajo a tiempo parcial, no tenía oportunidad de hacer ejercicio. La única forma en que podía satisfacer su fantasía era viendo las películas de Arnold una y otra vez. Un videojuego. Murmuró, mirando a Mike con ojos llenos de sentimientos encontrados. Deberíamos ir a echar un vistazo. Todavía quería creer en Arnold. Tal vez. Quizás este juego era diferente de todos esos trozos de basura de plástico que habían sido enterrados. Casualmente, había una sala de juegos recreativos bastante animada cerca de donde vivían. Tras caminar poco más de 10 minutos, llegaron. Lo que vieron casi les dejó boquiabiertos. Gente. Gente por todas partes. La galería comercial, que siempre había estado prácticamente desierta, estaba hoy tan abarrotada que era imposible pasar. A medida que se acercaban, el ruido ensordecedor de la entrada se hizo más evidente. Oye, tío, ¿dónde está la máquina recreativa de Contra? Todavía no la has conseguido. Varias salas de juegos en el estado vecino ya lo tienen instalado. Vamos, hombre, ¿sabes siquiera administrar una sala de juegos? Todos estamos deseando jugar. Si ni siquiera pueden conseguir la máquina, porque siguen en el negocio. El dueño de la sala de juegos estaba empapado en sudor frío, forzando una sonrisa mientras intentaba desesperadamente calmar a todos. Tranquilos todos, por favor. Ya pagué el depósito. El proveedor dijo que sin duda tendremos existencias este mes. ¿Cómo no iba a querer un gabinete de la Contra? Con el potencial de ganancias de ese aparato, no le llevaría ni una semana recuperar su inversión, y después de eso, estaría ganando dinero a manos llenas. Pero conseguir uno no fue tan fácil. Al darse la vuelta, miró con impotencia las igualmente largas colas que había dentro para jugar a Tetris y a 1942, y luego se secó otra gota de sudor. Disfruten de estos dos nuevos juegos por ahora. Les prometo que conseguiré una máquina recreativa de Contra lo antes posible.
Tan solo comprar esos dos juegos ya le había costado una cantidad considerable de dinero. Por mucho que discutiera con ese maldito distribuidor, el hombre insistía obstinadamente en que no había existencias disponibles. La capacidad de producción no era suficiente. Joder. Si la capacidad de producción no es suficiente, que la amplíen. ¿Qué demonios están haciendo? Escupió la maldición entre dientes apretados antes de recuperar inmediatamente su sonrisa y seguir lidiando con los jugadores, que ya se habían sumido en un frenesí total. La famosa poetisa Emily Dickinson escribió una vez: habría podido soportar la oscuridad si no hubiera visto el sol. Ahora estos lunáticos habían visto contra. 28. Capítulo 28, Frenesí de Arcad. Justo cuando la turba enfurecida estaba a punto de destrozar el querido establecimiento del dueño de la sala de juegos, un pequeño camión de reparto apareció finalmente al final de la calle. El envío había llegado. Tranquilos todos. Las máquinas ya están aquí. En una hora como máximo, todos podrán jugar al contra. El camión se detuvo y bajó su rampa de descarga. Dos máquinas recreativas de diseño exquisito fueron trasladadas en carros y descubiertas ante el público. De pie en el extremo de la multitud, John se fijó inmediatamente en la obra de arte pintada en el mueble. Arnold Schwarzenegger tenía un cigarro apretado entre los dientes y una elegante ametralladora entre las manos. Esa nueva imagen, totalmente diferente de su habitual personaje de Conan el Bárbaro, le llegó directamente al corazón a John. Mike, pase lo que pase, voy a probar ese maldito juego hoy. ¿En serio? Mike señaló hacia el interior de la sala de juegos. Entonces llegamos demasiado tarde. Con la cola así, tendrían suerte si les tocara el turno antes del anochecer. Mike no pudo evitar preguntarse si, de alguna manera, se había adentrado en un universo paralelo. Fíjense en esta gente. Estaban prácticamente dispuestos a pelearse a puñetazos por un lugar en la fila, todo por un videojuego. ¿No decía todo el mundo que los videojuegos estaban muertos? Observó cómo la multitud de jugadores avanzaba junto con las dos máquinas recreativas, abriéndose paso a empujones hacia la sala de juegos. Mientras tanto, el dueño de la sala de juegos estaba radiante de emoción y parecía 10 años más joven. Junto con sus empleados, luchó desesperadamente por mantener el frágil orden, impidiendo que la multitud amotinada se acercara a las dos máquinas que había comprado por casi $10.000. $10.000. Con esa cantidad de dinero se podría haber comprado toda una fila de máquinas recreativas más baratas. Sin embargo, en ese momento no sentía la más mínima pena. Al contrario, estaba inmensamente orgulloso. Cobrando $1 por jugada, recuperaría toda la inversión en menos de medio mes. Después de eso, esos dos gabinetes se convertirían en las joyas de la corona de su sala de juegos. Generaban cientos de dólares en ingresos brutos cada día. Eran prácticamente gallinas que ponían huevos de oro. Sin atreverse a perder ni un segundo, el personal colocó rápidamente las máquinas, las enchufó y las encendió. Salta, Mike. Salta. John machacaba los botones furiosamente, utilizando el devastador fuego de dispersión del arma S para aniquilar oleadas interminables de enemigos. Al otro lado de la pantalla, la situación de Mike era mucho peor. El comando 2P, de pelo azul, rodaba frenéticamente por el aire, esquivando por poco las balas que le rozaban el cuero cabelludo una y otra vez. Mike se mordió el labio con fuerza, pulsando mecánicamente el botón de salto. Para asegurarse de que tuviera suficiente potencia de fuego para luchar, John le había dado muchos de los potenciadores importantes. Sin embargo, Mike siguió cometiendo errores tontos, desperdiciando tanto un arma M como el acelerador, e incluso haciendo que todos perdieran sus vidas extra. Un error más y esta racha habría terminado. Mike no se atrevió a mirar hacia atrás, pero por las oleadas de calor que irradiaban a sus espaldas, pudo darse cuenta de que la fila de jugadores que esperaban seguía siendo enorme. Una vez que terminara esta partida, sería imposible tener otro turno. John, ya no puedo hacerlo. El resto depende de ti. Al final, Mike dio un paso en falso y una torreta que tenía delante le impactó de lleno entre las cejas, haciéndolo estallar en pedazos al instante. John no respondió.
Toda su atención estaba centrada en el personaje del jugador 1 que controlaba. Aunque los gráficos seguían pixelados, pudo ver claramente que se trataba de Arnold. O mejor dicho, era la persona en la que quería convertirse. Dejó de hacer intentos inútiles por cubrir a Mickey y, en cambio, saltó hacia atrás sobre una plataforma. John pulsó rápidamente los botones direccionales, apuntando instantáneamente su arma en diagonal hacia abajo. El cañón de dispersión mejorado desató una andanada en forma de abanico, destruyendo rápidamente la torreta. Semejante maniobra provocó inmediatamente exclamaciones de asombro entre los espectadores presentes. Esa maniobra lo había lanzado directamente hacia una lluvia de balas. Un pequeño error y habría muerto al instante. Con la mecánica de Contra, donde un solo golpe mataba, incluso el más mínimo error resultaba fatal. Pero lo había conseguido. Como el héroe de una película de acción. Ni siquiera el propio John creía que podría lograrlo. Su respiración se aceleró, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Los videojuegos eran completamente diferentes a las películas. Había pasado de ser un observador para convertirse en participante. Para convertirme en quien interpreta al héroe. John seguía teniendo solo un par de brazos delgados. Todavía no poseía el físico robusto de su ídolo. Sin embargo, en ese momento sintió una emoción como ninguna otra que hubiera experimentado antes. Pistola en mano, cargó contra la base enemiga, arrasando las líneas enemigas con la destreza en combate de un verdadero héroe. De pie a su lado, Mike no pudo evitar maravillarse de lo completamente absorto que estaba John. Sin embargo, a diferencia de John, Mike no sentía nada tan intenso por Arnold. Él juzgó el juego más por sus propios méritos. En el pasado, cada vez que evaluaba una obra de entretenimiento, la puntuaba de forma exhaustiva desde todos los ángulos posibles. Pero al enfrentarse a Contra, de repente no supo cómo juzgarlo. Al igual que Conan el Bárbaro, fue emocionante y trepidante. Pero a la historia le faltaba profundidad. No había temas profundos ni ideas filosóficas. Sin embargo, Mike no se sentía insatisfecho en lo más mínimo. Si alguien le pidiera que viera Conan el Bárbaro por segunda vez, se irritaría, porque ya había experimentado exactamente lo mismo una vez antes. Pero si se tratara de Contra, Mike no tenía ninguna duda de que lo disfrutaría una y otra vez. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, serían divertido. ¡Qué divertido! El único problema era que simplemente era pésimo en eso. Mike se rascó la cabeza, miró el reloj de la pared y, de repente, volvió a la realidad. ¿Cómo es que ya es tan tarde? Maldita sea. John, deja de jugar. Vamos a llegar tarde al trabajo. Como dos estudiantes de un colegio comunitario que apenas llegábamos a fin de mes, incluso los fines de semana teníamos que trabajar a tiempo parcial solo para llegar a fin de mes. Finalmente, John recobró la cordura y miró el reloj. Para cuando regresaran, prácticamente no les quedaría tiempo libre. Pero se volvió hacia la pantalla. Su personaje se mantuvo erguido heroicamente dentro de la base enemiga, completamente preparado para salvar al mundo. No podía soportar la idea de dejar atrás una experiencia tan increíble. No quería perder ese momento. Realmente quiero terminar esta carrera. La expresión de John se ensombreció. Sin importar cómo terminara finalmente, él ya había llegado a considerar esta partida como un viaje a otro mundo. Pero también sabía que no era el momento de hacer una rabieta. Si perdiera su trabajo, estaría en serios problemas. En ese preciso instante, una voz impaciente los llamó repentinamente desde detrás de ellos. Oye, amigo, date prisa. Si tienes prisa, guarda la partida y deja que otro juegue. Era el jugador que esperaba justo detrás de ellos. La impresionante habilidad de John no era precisamente una buena noticia para él. Después de esperar tanto tiempo, había perdido completamente la paciencia. Guardar tu partida. Algunos de ustedes decían que Ethan es demasiado despreocupado en asuntos relacionados con los negocios, pero no se preocupen, esto es solo el comienzo, solo está recaudando capital para un gran lanzamiento,
Todo esto son solo pequeñas ganancias de unos pocos miles de dólares que ha obtenido. Ethan es el dueño de la compañía y de toda la propiedad intelectual del juego, así que no te preocupes de que salga perjudicado ni nada por el estilo. Además, ya he cambiado algunas cosas en capítulos anteriores que daban la impresión de que otros se estaban aprovechando de él, aunque ahora mismo solo lo está haciendo para recaudar dinero y crear más contactos. Si te ha gustado esta historia, por favor deja algún comentario, reseña o piedra. Y si quieres apoyar esta historia y leer algunos capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, por ahora solo hay unos pocos capítulos por delante. 29. Capítulo 29, Metal Gear. Guardar. ¿Cómo hago eso? Fue como si John se hubiera aferrado a un salvavidas. Agarró al hombre que estaba detrás de él por los hombros. El hombre le dirigió una mirada extraña, luego le abrió el menú de pausa y seleccionó la opción de guardar. Apareció una serie de números. No dejes que nadie más lo vea. Solo se puede usar una vez, así que asegúrate de recordarlo. Si introduzco esta secuencia de números, puedo volver a este escenario. Los ojos de John se abrieron de par en par con total incredulidad. Finalmente comprendió lo que significaba la opción continuar en el menú principal. Así es. Pero aún así tendrás que insertar otra moneda la próxima vez que juegues. El amable desconocido agitó la mano, impacientándose finalmente. Está bien, anótelo y disprisa. Sigo esperando. Arnold, hay noticias de Fox. Dave colgó el teléfono, con una emoción imposible de disimular. Comando el año que viene, te han elegido como protagonista. ¿En serio? Eso es fantástico. Los ojos de Arnold se iluminaron mientras aplaudía con alegría. La producción de Commando era de dominio público en Hollywood desde hacía bastante tiempo. Pero la elección del protagonista masculino seguía sin decidirse dentro de la industria. Deberían optar por la consagrada estrella de acción Sylvester Stallone o por el prometedor Arnold Schwarzenegger. Ahora, el asunto finalmente se había resuelto. El director Lester dijo que le encantó tu imagen en contra. Dijo que así es exactamente como se imaginaba a John Matrix, el protagonista de la película. Dave gesticulaba animadamente con las manos, plenamente consciente de lo valiosa que era esa oportunidad. La película de aventuras fantásticas Red Sonja, para la que Arnold se había sumado recientemente al proyecto, simplemente no parecía tener mucho potencial comercial. Si Arnold quería convertirse en una verdadera superestrella de Hollywood, era fundamental que se desprendiera de su actual imagen de bárbaro. Y la imagen de tipo duro era el papel que mejor le sentaba, y el que mejor encajaba con la época. Arnold, tenemos que darle la buena noticia a Ethan. Desde el lanzamiento de Contra, Dave había quedado completamente convencido. De hecho, no tenía ninguna duda de que el hecho de que Arnold consiguiera el papel protagonista en Commando tuvo mucho que ver con el fenomenal éxito reciente de Contra. Aceptar patrocinar este juego había sido, sin duda, la mejor decisión que jamás habían tomado. Tienes razón, Dave. La mirada de Arnold se posó en la máquina recreativa que estaba a su lado. Era una de las primeras máquinas recreativas de Contra. Ethan se la había regalado personalmente y ahora estaba en su casa. Aquello había cambiado por completo su forma de ver los videojuegos. Vip. Ya veo. Enhorabuena, señor Arnold. Tras escuchar las buenas noticias de Schwarzenegger, Ethan no pareció particularmente sorprendido. Recordaba que Commando había sido una película de acción que recaudó 57 millones de dólares en taquilla, y una de las principales inspiraciones de Contra. Aparte de haber perdido contra Rambo, First Blood Part 2, fue sin duda una película excepcional, un verdadero hito en el género de acción. Incluso sin la tremenda influencia que Contra había generado recientemente, Arnold seguía siendo el protagonista final en la línea temporal original. Ethan simplemente había adelantado ese resultado. Ethan, todo es gracias a ti. Contra es un juego realmente increíble. La voz de Schwarzenegger al otro lado del teléfono estaba llena de entusiasmo. Lo he estado jugando casi todos los días, estudiando esa imagen de tipo duro, punto. Tras una breve pausa,
le dio las gracias sinceramente a Ethan varias veces más antes de sacar a colación otro tema. Ethan, el Terminator, protagonizada por mí, se estrenará este octubre. Tienen que venir a verla. Por supuesto. Sin duda estaré allí. Ethan aceptó sin pensarlo dos veces. Era el estreno de Terminator. Pasara lo que pasara, iba a verla sí o sí en el cine. La imagen del T-800 se convertiría en el papel más icónico de toda la carrera actoral de Arnold, superando incluso la imagen de tipo duro que se había forjado con sus otras películas de acción. Tras esa película, la época dorada de Arnold comenzaría oficialmente, con una avalancha de premios. Y a partir de entonces, todas las películas de acción en las que actuó. En este mundo, la gente inevitablemente pensaría en contra. Tras colgar el teléfono, Ethan le entregó los estados financieros que tenía en la mano a Sam, que sudaba profusamente a su lado. Como mejor amigo, compañero de piso, accionista, trabajador de campo, conserje y contable de Ethan, Sam no había disfrutado de un solo día de paz desde que Tetris salió a la venta. Pero a medida que el dinero fluía a las arcas de Gamenova, él también se beneficiaba enormemente. Doloroso. Pero dichoso. Yo también quiero jugar. Sam dejó escapar un aullido lastimero. En respuesta, 2 documentos más llegaron a sus manos. Aguanta, Sam. Cuando las cosas se estabilicen, contrataremos a algunos empleados para que se encarguen de la gestión y por fin serás libre. Ethan le describió con naturalidad una imagen maravillosamente tentadora del futuro antes de volver a centrar su atención en el Commodore 64 que tenía delante. Su conversación con Arnold había confirmado una vez más este tipo de narrativa de acción heroica y de tipo duro era la tendencia que definía la época. Si quería superar a Nintendo tomando un camino diferente, adoptando un enfoque claramente al estilo de Hollywood y estadounidense, en lugar de la dirección familiar de Nintendo. Entonces, estaba claro que iba por el camino correcto. Entonces, ¿cuál debería ser el próximo juego? Ethan observó pensativamente las pocas líneas que aparecían en la pantalla. Las limitaciones del hardware seguían siendo demasiado severas. Sin la tecnología 3D, muchas grandes ideas simplemente no podrían haberse hecho realidad. Y entre los juegos en 2D que ya habían demostrado su valía en el mercado, no había muchos que se adaptaran realmente a su situación actual. Si quiero fabricar una consola doméstica, todavía nos falta muchísimo personal. Ethan comprendió perfectamente que los juegos arcade solo podían ser una solución temporal. Si se aferraba para siempre al negocio de las máquinas recreativas, solo conseguiría convertirse en uno de los viejos poderes como Sega o Namco, brillantes durante un tiempo, pero finalmente eclipsados. Sin embargo, incluso si incorporara a Gerald y Vivian, ese puñado de personas seguiría sin poder construir una arquitectura completa de consola doméstica desde cero. Les faltaba tanto personal como dinero. Parece que todavía tengo que centrarme en los juegos arcade. Entre los gigantes de las máquinas recreativas de esta época, si había una compañía además de Namco de la que mejor se podía tomar prestadas ideas. Konami. La Konami de esta época no era la Konami posterior a la que la gente maldecía a diario por haber despedido a Kojima. En ese momento, era sin duda una potencia en el mundo de las máquinas recreativas. Castlevania, uno de los orígenes del género Metroidvania. Incluso Contra y Salamander, que Ethan ya había tomado prestados, eran creaciones de Konami. Espera, Kojima. En el momento en que pensó en Hideo Kojima, una legendaria propiedad intelectual de fama mundial surgió incontrolablemente en sus pensamientos. Metal Gear. El juego que fue pionero en el género del sigilo. 30. Capítulo 30. Nueva dirección. Ethan, nos hemos topado con un pequeño problema. Tras terminar de revisar los informes que tenía en las manos, Sam frunció ligeramente el ceño. ¿Qué es? Ethan volvió a prestar atención y lo miró confundido. El éxito arrollador de Contra era indiscutible. Se vendía como pan caliente. ¿Qué podía haber salido mal? No son malas noticias, dijo Sam, rascándose la cabeza mientras ordenaba sus ideas. Es que estamos vendiendo demasiado bien. Un poco demasiado bien. ¿Qué problema hay con eso?
El problema no son Tetris ni 1942. El problema es Contra. Tras comparar varios pedidos e informes, Sam le mostró a Ethan un conjunto de cifras. Es que, es demasiado caro. Tan caro que solo las salas de juegos recreativos medianas y grandes de cada región pueden permitírselo. Varios documentos resumían las fuentes de los pedidos recientes y, sin excepción, todos procedían de establecimientos bastante grandes. Los pequeños salones recreativos o tiendas de conveniencia como la suya simplemente no podían permitirse comprarlo. Un monopolio. Ethan murmuró para sí mismo, comprendiendo de inmediato la preocupación de Sam. La enorme popularidad de Contra había revitalizado la industria de los videojuegos hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, había impactado de forma invisible en el mercado de gama baja. Exactamente. Sam asintió, dirigiendo su mirada hacia el nuevo contenido en la pantalla de Ethan. Si planeas desarrollar otro juego, seguir acumulando hardware y fabricando máquinas recreativas de alta gama probablemente, te saldrá el tiro por la culata. Las máquinas recreativas eran diferentes de las consolas domésticas. Cada barrio solo necesitaba unas pocas. Una vez que el sector de base del mercado tuviera problemas, asestaría un golpe devastador a toda la industria de los videojuegos arcade. Cuanto mejor se vendía, más problemas generaba. Pero una vez que comprendió cuál era la verdadera preocupación de Sam, Ethan se relajó. Mira qué nervioso estás. Pensé que era algo grave. Sonrió, volvió la vista a la pantalla y tecleó el título. Metal Gear. No se preocupe. Este nuevo proyecto está diseñado específicamente para solucionar ese problema. La propiedad intelectual de Metal Gear se dividió en realidad en dos partes, Metal Gear, MG, y Metal Gear Solid, MGS. De hecho, lo que las generaciones posteriores denominaron el comienzo de la leyenda generalmente se refería a esto último. Metal Gear Solid fue el reinicio de la saga dirigido personalmente por Hideo Kojima. Lanzado en 1998 para PlayStation de Sony, en un momento en que los juegos en 3D apenas comenzaban a popularizarse, se convirtió en un verdadero clásico. Sin importar cómo se lo analizara, el hardware actual era demasiado débil para recrear esa auténtica leyenda. Pero eso no significaba que el Metal Gear original fuera un juego cualquiera. El primer Metal Gear se lanzó en 1987 para la plataforma MSX2. Fue también el primer juego de Kojima tras graduarse en la universidad e incorporarse a Konami. El MSX no era una plataforma arcade, sino un ordenador doméstico, similar al Commodore 64 que estaba sobre el escritorio de Ethan. Su rendimiento deficiente lo hacía completamente incapaz de renderizar gráficos llamativos y de alta gama. Crear una acción bélica tan emocionante como la de Contra era sencillamente imposible. Para solucionar esto, Hideo Kojima ideó una solución tan ingeniosa que dejó a todos asombrados. Infiltrarse y evitar el combate. Si te descubren, fracasas. Tras escuchar la explicación de Ethan, Sam parecía completamente aturdido. Exacto. Un juego de espionaje sigiloso. O, si lo prefieres, puedes pensar en el cómo, el escondite. Esto es simplemente inimaginable. Sam intentó imaginarse el juego que Ethan describía, pero simplemente no lograba comprender dónde estaba la diversión. ¿Quién no querría empuñar armas poderosas y derrotar enemigos en medio de una lluvia de balas? Andar a escondidas como un cobarde aterrorizado por la muerte fue increíblemente frustrante. La idea que propuso Ethan iba prácticamente en contra de la corriente principal a propósito. Ethan, esto es demasiado arriesgado. Si el objetivo es reducir los requisitos de hardware, no bastaría con tomar el sistema de 1942 y crear otro juego con una temática diferente. Sam lo había pensado bien. Aunque solo se tratara de reciclar viejas ideas, seguiría convencido de una versión renovada de 1942. ¿Qué pasaría si cambiáramos los aviones por tanques o acorazados? No sería igual de divertido. Ya pensaremos en retomar viejos juegos cuando estemos tan arruinados que hayamos perdido la cabeza. Ethan se rió a carcajadas, sin preocuparse por las dudas de Sam. Antes de haber visto a Snake escondido dentro de esa caja de cartón,
nunca se había imaginado que los juegos de sigilo pudieran ser divertidos. Después de todo, era el tipo de jugador que elegiría 2 espadas a 2 manos incluso en los juegos más recientes de Assassin's Creed. Condado de Santa Clara, Mountain View. Gerald Losen aceptó la placa base de la máquina recreativa soldada a mano que Ethan le entregó, y sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Aunque la placa se había ensamblado completamente a mano, era pulcra y elegante, sin un solo componente desperdiciado. Cada cable estaba perfectamente colocado sobre la placa. Esta artesanía era completamente diferente del estilo que Ethan le había mostrado la última vez. En tan solo un mes había mejorado tanto. Bueno, supongo que debería acostumbrarme al hecho de que nunca haces las cosas de la manera normal. Gerald se recompuso rápidamente y examinó con atención el tablero que tenía en las manos. ¿Para qué sirve esto? Solo hay un procesador Z80 de 8 bits. Había supuesto que Ethan había venido con otra solicitud de hardware de alta gama. En cambio, se trataba de una placa base de gama muy baja. Ethan sacó un documento de su bolso y lo colocó cuidadosamente delante de Gerald. El título de la portada le indicó inmediatamente a Gerald de qué se trataba. Placa base de arcade reemplazable estándar. Su mirada se agudizó. Comprendió al instante lo que Ethan pretendía hacer. Señor Losen, creo que ya lo habrá adivinado. Quiero introducir un estándar para máquinas recreativas más flexible, que permita a estas intercambiar placas base con la misma libertad con la que las consolas domésticas intercambian cartuchos. La razón por la que había acudido a Gerald era precisamente porque Gerald había creado la primera consola doméstica del mundo con cartuchos intercambiables. No había nadie más idóneo para asumir esta tarea. Esto es para reducir los costos de fabricación. Exactamente. Ethan asintió. Las máquinas recreativas Tetris, 1942 y contra que actualmente publica Gamenova solo se diferencian en sus especificaciones de hardware. Sus gabinetes y la disposición de sus botones son completamente idénticos. Si la línea de producción se puede dividir en 2 partes, la producción de placas base para máquinas recreativas y la producción de gabinetes, entonces tanto la flexibilidad como los costos de fabricación se pueden controlar de manera efectiva, dijo Gerald, retomando inmediatamente donde Ethan lo había dejado. Los dos conectaron al instante. Ah, claro. Justo cuando Ethan estaba a punto de marcharse, recordó de repente otro asunto importante y señaló la placa base. Si tuvieras que desarrollar una consola doméstica con estas especificaciones, ¿crees que tendría potencial? Aunque solo era una máquina de 8 bits, tanto la Famicom de Nintendo, que dominaba el mercado en ese momento, como la sucesora de la SG-1000 de Sega, cuyo lanzamiento estaba previsto para el año siguiente, seguían utilizando hardware de 8 bits. No fue hasta la llegada de la Mega Drive de Sega en 1988 y la Super Famicom de Nintendo en 1990 que los procesadores de 16 bits se generalizaron. Ethan estaba ansioso por superar el actual cuello de botella del hardware para poder dar vida a más conceptos de juegos que hasta entonces eran imposibles. Pero en aquella época, los procesadores de 16 bits seguían siendo prohibitivamente caros. Si los jugadores tuvieran que gastar $400 o $500 en una consola de videojuegos doméstica, ni siquiera Contra sería suficiente para que se vendiera. Habrá más capítulos adicionales si llegamos a las 100 piedras. Chicos, dejen sus comentarios, es muy divertido leerlos, especialmente el primer párrafo. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 31. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.